Bien, pues sí, bienvenidos a otro programa más del Dominó Político, este programa que lo hacemos desde las instalaciones de aquí, del restaurante Las Brasas, la Casa del Buen Taco aquí en Saltillo. Si usted no conoce Las Brasas, no conoce Saltillo. Estamos en cadena de televisión, empezando con el canal 6 de Núcleo Radio y Televisión, aquí para Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, y a través de su importante cadena de cable, EII. Nos vemos en la región centro, toda la región centro, hasta Cuatro Ciénegas, Ocampo, también en la región carbonífera, Musquis, Sabina, Rosita, Juárez, Progreso, 5 manantiales, Nava, Allende, Zaragoza, Morelos y Villa. Y también nos vemos allá para Piedras Negras, Acuña y la región allá de Maverick, en Texas. Así que también para la región Laguna, ¿sí? Para la región Laguna, nos están viendo en Texas. La región Laguna, el canal 10 de San Pedro de las Colonias, canal 2 de Matamoros y Francisco y Madero, y canal 9 de Piedras Negras. Aparte de los de NRT, también nos vemos a través del 9 de televisión. Así que importante cadena de televisión y por las redes sociales. Nos estamos viendo en redes sociales, Facebook, en Twitter y en YouTube. Así que, pues estamos ya, hasta me cansé de presentar el programa. Hoy tenemos nuevamente, regresa nuestro amigo Carlos Arredondo Cibaja, él es académico de la Universidad Autónoma de Coahuila y es de ahí de los que controlan toda la cuestión de derechos humanos, y también ya se metió al comité para nombrar al Consejo Ciudadano que va a estar en el sistema estatal anticorrupción. Cubre mucho terreno nuestro amigo Carlos Arredondo. ¿Cómo estamos, Carlos? Muy bien, Javier, como siempre un placer estar contigo y con el amplísimo auditorio de todo el estado y de Texas. En Texas también estamos en Maverick, en Del Río, en Iglepaz y un poquito allá, Río Hondo, allá andaban aquellos los apaches, también nos van a estar viendo los apaches de allá por Texas. Bien, Carlos. Oye, pues, híjole, te estabas tardando en venir, yo que quería tocar estos temas, estos de anticorrupción, del sistema estatal de anticorrupción nacional, el proceso electoral de Coahuila y también lo que viene para el próximo año. Pero antes, tú eres parte importante ahí en la Universidad Autónoma de Coahuila, donde organizan estos eventos, debates sobre, en este caso, de los derechos humanos. Derechos políticos esta vez. Ah, políticos. Sí. Ok. Tuvimos esta semana que está concluyendo la primera edición de la Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Políticos, a la que convocamos allá por abril. Recordarás que tuvimos una conferencia de prensa con el rector. Sí. Y convocamos a esta primera Competencia Nacional de Debate sobre Derechos Políticos, en la cual los alumnos de 6 universidades del país estuvieron debatiendo 2 temas. El primero, si las cuotas de género, tal como están establecidas, no las cuotas de género, el esquema de paridad en las candidaturas, tal como está establecido en nuestras leyes electorales, constituye un piso mínimo o un techo máximo en términos de los derechos de las mujeres al acceso a las candidaturas. Y el segundo tema que debatieron es si es constitucionalmente válido la propagación de noticias falsas o fake news durante las campañas electorales. Como te decía, estuvieron aquí alumnos de 6 instituciones de educación superior del país. Tuvimos alumnos del estado de Baja California, de Aguascalientes, de Nuevo León y de Coahuila. 8 equipos de 6 instituciones de educación superior que durante lunes, martes, miércoles y jueves estuvieron debatiendo estos temas aquí en las instalaciones de la Infoteca de la Ciudad Universitaria de Arteaga. Y finalmente pues fue el equipo de Baja California, de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, el que resultó ganador. Sus miembros se irán el próximo año, no hay una fecha definida todavía, pero probablemente durante el primer trimestre del año estarán presentes en un periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, y el asesor de ese equipo que ganó el primer lugar se ganó un premio en efectivo de 30,000 pesos, además de 20,000 pesos el asesor del equipo del segundo lugar y 10,000 pesos el asesor del tercer lugar. Le entregamos adicionalmente premios a los mejores oradores. La mejor oradora de la competencia fue una alumna de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salma Hanay, y el mejor orador fue un alumno de la Universidad de Monterrey, Marco Flores,
si no recuerdo mal. Y finalmente otorgamos un premio a las mejores notas de la competencia, y las mejores notas las hizo el equipo representativo de la escuela, de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, el campus Torreón. Muy bien, entonces, ¿y cómo o sea, sí agarran la onda los chavos? Era nada más derechos políticos, ¿no? Derechos políticos. Nada más. Las reglas generales, el comportamiento o lo que tienen derecho los jóvenes o en general, enfocado a qué. El debate estuvo enfocado a discutir a partir de las sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, los tribunales electorales locales del país, de las sentencias que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los organismos internacionales de derechos humanos, analizar si cuando la ley dice, por ejemplo, en el caso del primer dilema, que los partidos políticos están obligados a postular 50% de candidatas mujeres y 50% de candidatos hombres, si en el caso de las mujeres, dado que se trata de un grupo social históricamente marginado, que ha sido objeto de discriminación históricamente, si en el caso de las mujeres ese 50% puede crecer, si un partido político puede darle más espacios a las mujeres, dado que lo que se trata con las normas que han introducido en nuestra ley la paridad de género, que es un proceso de evolución. Hay que recordar que hace 16 años, en 2001, en Coahuila se instauró por primera ocasión una regla de este sentido, pero era una regla de cuota, en la cual impedía que un partido político postulara más del 70% de sus candidatos de un mismo género, lo cual se traducía en los hechos en que las mujeres por lo menos tendrían el 30% de las candidaturas. Después esa regla evolucionó para ser 60% máximo de un género, y finalmente llegamos a la paridad. Y ahora, luego la paridad ha ido sufriendo ajustes. Por ejemplo, tú recordarás el asunto de las Juanitas, que los partidos políticos hacían, las usaban, fórmulas en las cuales la titular era una mujer y el suplente era un hombre, y entonces postulaban efectivamente 50 y 50, cumplían con la regla, para cumplir con esa regla, pero luego cuando llegaban las mujeres a los cargos, las obligaban a renunciar para que entrara un hombre en su lugar. Así es. Eso implica, ¿sí?, que la ley, la regla, tal como está en la Constitución y en las normas electorales, no es suficiente para que efectivamente la cultura de discriminación hacia las mujeres en el acceso a los cargos públicos, hay otros aspectos de la vida cotidiana en los cuales esta marginación se refleja, pero en el caso específico del acceso a los cargos públicos está claro que la norma no es suficiente para garantizar que efectivamente revirtamos esta cultura histórica de la discriminación hacia el género femenino. Y es por eso que en esta competencia lo que invitamos a los alumnos que participaron fue a analizar, a partir de la regla de paridad, que obliga a los partidos a postular 50% de candidaturas de un género y 50% del otro, si además de eso es posible que solo en el caso de las mujeres puedan tener incluso más del 50%, o si el 50% es el límite máximo al que pueden aspirar. Eso fue lo que discutieron en el caso de la paridad de género, ¿sí? En el otro caso, en las fake news, el asunto a discutir es igual a partir de sentencias del Tribunal Electoral, a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia, de la doctrina, de artículos científicos que les entregamos como bibliografía básica para que estudien. La idea es saber si el derecho a la libertad de expresión, que hay una construcción en el ámbito nacional y en el contexto interamericano a partir de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si el derecho a la libertad de expresión abarca la posibilidad de difundir noticias que no necesariamente son ciertas, ¿sí? Y el elemento que es la clave en esto es un concepto que se ha desarrollado a partir de la doctrina norteamericana, que se llama la real malicia. Es decir, el criterio jurisdiccional, el criterio que en los tribunales se ha desarrollado para decidir si una persona debe ser castigada o no
por el hecho de que difunda una información que no es verídica o incluso una información que es absolutamente falsa, es si tenía la intención de dañar, si lo hizo a sabiendas de que no era cierto y lo hizo con el propósito efectivo de dañar. ¿Y por qué este criterio es importante en términos de juzgar un caso en el cual un individuo, y para el caso particular de nuestra competencia, un candidato o un partido político se queje de que alguien ha difundido una noticia falsa que le perjudica? Pues es importante porque el partido político y sobre todo el individuo que se ha decidido a participar en la vida pública, voluntariamente se ha expuesto al escrutinio ciudadano. Y hay criterios ya muy consolidados a nivel nacional y a nivel del sistema interamericano, en el sentido de que quien voluntariamente se coloca en el escenario público a partir de su participación en temas de interés público, debe aceptar con esto un mayor escrutinio a su vida personal y debe tolerar una mayor crítica. Los personajes públicos, a diferencia de los personajes privados que no están colocándose voluntariamente en la escena pública, están expuestos a una crítica mayor y deben de tolerar un mayor nivel de crítica hacia sus personas y hacia sus actividades. Y entonces por eso el término de la real malicia es el que determina si en un caso específico la persona que difunda una noticia falsa debe o no ser castigada, ¿sí? Porque además la noticia falsa, hay que precisar, puede ser de dos tipos. Puede ser efectivamente un hecho, ¿sí? Quienes conocemos el argot periodístico no tenemos confusión respecto de la diferencia entre hechos y opiniones, pero el público en general no, porque no se dedica al periodismo. Y entonces sí hay que distinguir entre los hechos falsos que se propagan eventualmente, es decir, yo te acuso a ti de que tú eres ladrón, ¿sí? Ese es un hecho. Estoy señalando de que hiciste algo que la ley castiga. A diferencia de decir, pues a mí se me hace que Javier debe creo que debe me ser imagino ladrón, ¿sí? Pero esa es mi opinión, ¿sí? Entonces hay que separar esas dos cosas. Y allí, digamos, hay un terreno amplísimo para el debate que fue muy interesante durante la semana. La verdad es que nosotros estamos como organizadores muy complacidos del nivel con el cual los chicos llegan a este tipo de competencias, porque creo que después de 4 años de perseverar en esta ruta, hemos organizado 3 ediciones nacionales de nuestra competencia de debate sobre derechos humanos, y esta es la primera de la competencia de derechos políticos. Me parece que hemos logrado vender, digamos, en el ámbito de la comunidad universitaria nacional, una idea de que las competencias de este tipo son útiles para la formación de futuros profesionistas. Muy bien. Con lo que respecta a lo de la competencia para lo de la paridad de género, pues ya se dio el caso aquí en Coahuila. Por primera vez en el Congreso del Estado va a haber 14 mujeres y 11 hombres. Se da esa... Habrá que ver. 50. ¿O hay todavía? No. Habrá que ver en lo cualitativo cómo se traduce eso, ¿eh? No, de eso tengo yo. Ahorita sí. Lo tratamos en el otro segmento. Eso es lo que voy a tratar yo. Pero de hecho, así está. ¿Sí? Así es. 14, 11 es histórico, es la primera histórico, ocasión. exactamente, por la paridad de género. Ahora, las mujeres se fueron arriba. Por lo otro, también allá al sur de México, todavía los indígenas tienen ciertas reglas y topes en contra de las mujeres, ¿verdad? No puede una mujer tener un puesto público. Hace 3 años se dio el caso de una alcaldesa y regidora que ganaron y no las dejaron llegar, y que a fuerza se metió y la volvieron a quitar, la amenazaron de muerte, para que vean el nivel todavía que hay entre, pues no tiene valor para ellos en el sur de México. La mujer no puede estar arriba, ni siquiera igual. Así que todavía siguen batallando allá. Y en la cosa de una información que no es, o sea, malora, una información malora para afectar a alguien, aquí en México ya se han dado ciertas reglas, ¿no? El primero, tienen la oportunidad de la réplica, aquel que se ve afectado, de oportunidad de réplica, y también puedes demandar. Sí, por la vía civil. ¿Se puede demandar por la vía civil? Sí, claro. En México hemos hecho un avance importante en los últimos años para eliminar del Código Penal los delitos de injuria, calumnias y difamación,
y se han creado figuras en el Código Civil que regulan la difusión de información falsa desde los medios de comunicación, fundamentalmente en contra de individuos privados y públicos. Pero el tema aquí es, me parece a mí, subyace detrás del tema meramente jurídico de carácter jurisdiccional, es decir, de llevar los asuntos a los tribunales. Subyace un elemento más importante, creo, Javier, y es el que tiene que ver con la forma en la cual los medios de comunicación introducen en su actividad cotidiana códigos de ética que regulen esta parte. En otros países del continente, como Bolivia, por ejemplo, ha habido un caso de éxito muy importante de cómo el propio gremio periodístico ha elaborado un código de conducta, se ha comprometido con este código de conducta, que no es una ley, es una norma que se han dado a sí mismos los periodistas, y han incluso avanzado hasta la posibilidad de crear un tribunal de ética periodística, que no es un tribunal como cualquier juzgado o tribunal del Poder Judicial, sino que es un tribunal civil de la propia organización del gremio, que dirime las controversias entre los periodistas y el público respecto de la difusión de noticias que se consideren falsas, inexactas o calumniosas. Entonces, me parece que hay ahí además otro filón sobre el cual vale la pena discutir, porque en México tenemos un problema serio en este momento de difusión de noticias falsas, que no solamente tiene que ver con la actividad en las redes sociales, sino que incluso está ya contaminando a los medios de comunicación formales. Así es. Y lo bueno todavía, bueno, en lo electoral, ahorita en el otro segmento vamos a traer lo electoral, pero todavía en lo electoral las redes sociales todavía no entra a la contabilidad, y eso lo veremos en el otro segmento. Carlos Arredondo Cibaja está con nosotros, así que no se le pierda, vamos a tratar temas desde el loco Trump, la elección aquí, qué pasó, qué va a pasar aquí en Coahuila, el nuevo Congreso que viene, que la mayoría mujeres, y también el proceso electoral el 1 de julio del 2018, cómo se están armando partidos, alianzas, independientes. Parece que van miles y miles de independientes que quieren ser presidentes, senadores, diputados. Ahorita vamos a hablar de ello con Carlos Arredondo Cibaja. En televisión vamos a hacer un corte. Si oye un ruido, discúlpenos, pero estamos en vivo aquí en el restaurante Las Brasas. En Facebook seguimos todavía, no paramos, así que aguántenos un momentito, por favor. En televisión vamos a un corte y ahorita regresamos.